Laboratorios MAR tiene el agrado de presentar este evento científico. Buenas tardes, a ver si estamos todos conectados. Creo que ya pudieron entrar la mayoría que estaban en la sala de espera. Bueno, queremos darle la bienvenida a esta segunda jornada de infectología. Nuestra idea había sido hacer la segunda jornada de infectología el 19 de marzo del 2020, y como todos conocemos, justamente fue el 19 de marzo que tuvimos el anuncio desde el presidente de nuestra nación que comenzaba todo esto que conocemos, que transitó el 2020 y la pandemia por SARS-CoV-2. Así que bueno, bienvenidos a todos. Tenemos 292 participantes en esta jornada. Les agradecemos a todos por haberse podido conectar y les damos la bienvenida. Queremos contarles que está con nosotros el secretario de Salud de nuestro hospital, que es el Hospital Raúl Cacabo de Coronel Suárez, quien también ahora dirá unas palabras de bienvenida. La doctora Florencia Kahn también nos está acompañando. Y bueno, no sabemos si Silvia se pudo conectar, estaba con un problema de conexión. Quería contarles que la Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica, presidida por la doctora Contrini, también es coorganizadora de esta jornada, además de la Universidad Nacional del Sur, de la Universidad Provincial del Sudoeste, de la Facultad de Medicina de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata. Así que bueno, tenemos el aval de todos ellos para esta jornada. Si queremos en breve dar inicio, y la invitamos a Florencia a que también nos cuente, que tan generosamente aceptó por parte de la SAVE, de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología de nuestro país, ser parte también de esta jornada. Bueno, muchas gracias, Sole. Buenas tardes para todos, para todas. La verdad que es un orgullo y es un honor para la SAVE poder auspiciar este evento que ya en su primera salida tuvo tanto éxito y tanta gente conectada. Uno dice, a esta altura del partido y después de un año de pandemia, con tanto evento virtual, uno no puede creer cuando ve ahí el numerito 410 y subiendo, y uno dice, bueno, evidentemente convoca el tema, convoca que tenemos a unos disertantes, la verdad, de lujo, toda gente que personalmente yo admiro muchísimo, así que es un honor para la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología poder formar parte de este evento que está tan bueno y que está hecho con mucho amor, ¿no? Porque para que podamos encontrarnos todos juntos, gente tan querida, tan conocida de diferentes puntos del país. Y así que bueno, solo palabras de agradecimiento por dejarnos formar parte. Y no sé, Sole, si querés que ya arranquemos con la... ¿Está Silvia conectada? Silvia, ¿vos estás ahí? Estoy. Bueno. No te llego a ver, pero... Buenas tardes. Hola. ¿Estás por ahí, Silvia? Bueno, tal vez no está buena la conexión en el sector. Nos había contado dónde estaba Silvia, para poder saludar y darle la bienvenida como directora de la jornada. Sabemos lo importante también que es tenerla Silvia González Ayala con nosotros como profesora titular de la Cátedra de Infectología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata. Todos la conocemos, y ella es la directora de nuestra jornada, quien
en realidad siempre nos acompaña, a varios infectólogos que estamos desde el interior, con su apoyo incondicional en cada una de nuestras dudas y en el mío muy particular. Así que le damos gracias también por el apoyo y por el empuje que siempre nos da para continuar con todas estas jornadas y con todo tipo de actividad científico-académica, incluso, insisto, porque no es un dato menor, a todos por ahí los que estamos muy alejados de las grandes ciudades y nos cuesta. Pero bueno, la virtualidad, como contaba Florencia, nos ha llevado a que esto sea posible y hoy podamos estar acá. Así que bueno, le vamos a dar la bienvenida. Tenemos 2 secretarios, Andrés Aguirre, que es médico pediatra neonatólogo de nuestro hospital acá en Coronel Suárez, del Hospital Raúl Cacabo, y Andrea Sacomano, que es médica pediatra especialista en adolescencia. Ellos son los secretarios de las jornadas, y Andrés va a presentar al primer disertante y a los panelistas. Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Bueno, bienvenidos. La verdad que es un honor y primero que nada agradecer a todos los que hicieron posible estas jornadas y a todos los disertantes y panelistas, cuyo nivel, bueno, ya sabemos. Y voy a presentar en la primera charla al doctor Eduardo López para la charla de vacunación para SARS-CoV-2 en nuestro país. El doctor Eduardo López, como ustedes saben, es jefe del Departamento de Pediatría del Hospital de Niños de Ricardo Gutiérrez de la Ciudad de Buenos Aires. Además es director de la carrera de especialistas en infectología pediátrica de la Universidad de Buenos Aires y también es profesor de vacunología e infectología pediátrica de la Universidad de El Salvador. Como panelistas están la doctora Silvia González Ayala, que ya Soledad la acaba de presentar, la doctora Florencia Kahn, que escuchamos al principio, pero voy a nombrar brevemente algunas de ellas: médica infectóloga de la Universidad de Buenos Aires, presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, la SAVE, es subdirectora médica del Centro Médico Huésped, también es coordinadora del Comité Científico de la Fundación Vacunar y miembro de la Comisión de Vacunas de la Sociedad Argentina de Infectología. Y también nos acompaña como panelista de esta charla el doctor Diego Maurici de Bahía Blanca, que es jefe del Servicio de Infectología del Hospital Municipal de Bahía Blanca, también es jefe del Servicio de Infectología del Hospital Privado del Sur de la misma ciudad, y también es jefe del Servicio de Infectología del Hospital Naval de Punta Alta. Así que bueno, lo dejamos con el doctor López para comenzar con la primera charla. Bueno, buenas tardes, muchas gracias Andrés. La verdad que es un gusto poder compartir con amigos y con distinguidos colegas, diríamos, y además felicitar a los organizadores porque leo 455 individuos que están unidos a esta nueva modalidad que es lo virtual. Yo les voy a compartir la pantalla, diríamos, para hablar un poco, un panorama global de lo que son las vacunas de COVID, diríamos, dentro de este contexto de esta pandemia que nos tiene realmente a mal traer. Bien. Si ustedes analizan, por ejemplo, que hay más de 100 proyectos para desarrollo de la vacuna de SARS-CoV-2, ya hay 9 completados en la fase 1 y 2 y están en desarrollo preparado para la fase 3. Ya tenemos 6, 7 vacunas que están, y todo este desarrollo se logró en 6 a 9 meses. Es realmente impresionante lo que avanzó la ciencia en este aspecto. Y en general, la Organización Mundial de la Salud, como el CDC, establecieron algunas pautas con respecto a las vacunas de COVID, diríamos, y es interesante. Por ejemplo, el primer dato fue la población objetivo. Históricamente, nosotros preparábamos primero vacunas para niños y luego íbamos subiendo para buscar el concepto moderno que es vacuna para todas las edades, pero fíjense ustedes que acá en el primer objetivo de la OMS es incluir a todos los ancianos, diríamos, sin tener ninguna contraindicación, ni inmunosuprimido, ni individuos que estuvieran recibiendo droga inmunosupresora y demás, ¿no? Y que tuvieran por lo menos un 50% de eficacia de estimación puntual,
y lo ideal sería que tuvieran al menos 70%. Fíjense ustedes qué interesante el hecho que normalmente si uno pensara históricamente que una vacuna necesitaría, diríamos, un 50%, probablemente no la tomaríamos como algo muy importante. Preferentemente una dosis única. Miren el otro dato interesante para que vean ustedes cómo ha impactado la pandemia en el pensamiento de una vacuna, que dura al menos un año la inmunidad y mínimamente 6 meses. Y a su vez, que es bajar rápidamente, aumentar rápidamente la producción y bajar los costos para permitir un uso amplio a nivel de todo el mundo, incluyendo los países periféricos. Como ustedes ven, por lo menos esto último no se está cumpliendo. La FDA agregó unos datos que son interesantes. Achicó mucho la fase de desarrollo. Por ejemplo, la fase 1, por ejemplo, entre 10 y 100 participantes enrolados, la mayoría adultos jóvenes, que es lo habitual, adultos sanos. La fase 2, que muchos laboratorios juntaron fase 2A, 2B para juntar a la fase 3, en general ya pedían datos de inmunogenicidad, algunos datos de seguridad y básicamente 2 datos que son muy interesantes. Valorar la presencia de anticuerpos neutralizantes y la respuesta de tipo H1 y tipo H2 para buscar, diríamos, células natural killer y células que actúen sobre cuando el virus penetra, los CD8 básicamente, y a su vez las células de memoria. Y la fase tardía es la que leemos todos los días, porque algo estamos aprendiendo y los periodistas están estudiando mucha medicina, que la cantidad de 30 a 40 mil voluntarios, habitualmente contra placebo, aunque algunas fases se usaron contra otra droga, pero la gran mayoría lo hicieron contra placebo. Y acá hay otro tema que, ¿por qué lo pongo? Porque es importante para discutir cuando decimos esta vacuna está recomendada o no para adultos mayores o está recomendada para todas edades. Fíjense ustedes que la FDA recomendó incluir adultos mayores e individuos con comorbilidades. ¿Por qué? Porque se estaba viendo que el impacto de la enfermedad era muy sólido, muy importante en mayores de 60 años y había individuos que tenían comorbilidades como diabética, enfermedad pulmonar crónica, obesidad mórbida, etc. Fíjense ustedes el otro dato, no excluir individuos que hayan tenido COVID. Por eso estos individuos han entrado también en los planes de vacunación. Incluir básicamente otro dato que no es habitual en la vacuna, incluir pacientes o individuos con riesgo de adquirir COVID como personal de salud. Ser diversas etnias, porque esta es una enfermedad totalmente democrática, y a su vez estimular los estudios de mujeres de edad fértil y participantes pediátricos. Esto es para que ustedes entiendan algunos de los conceptos que uno utiliza luego en la práctica. Vayamos a las vacunas. Las vacunas que hicieron fase 3 y que ahora están muchas en el mercado, diríamos que tenemos 4 grandes grupos de cómo se han formado. Las vacunas chinas, Sinovac y Sinopharm, son clásicas vacunas de virus inactivados que crecen en células Vero, se inactiva por beta-propionolactona y según la cantidad de unidades formadoras de placa, diríamos que establecen una respuesta inmunológica, así se han preparado. Recuerdo que la Sinovac es la que se está usando en Chile y la Sinopharm es la que se ha traído acá para Argentina, la que está usando algunos datos Perú, y Sinovac también se está usando en algunos estados de Brasil. Luego están las que ya basadas en proteínas, que utilizan fragmentos o pedazos de proteína que imitan el virus causante del COVID-19 y que generan respuesta inmunitaria. Este modelo lo está haciendo Novavax, está en una fase 3 precoz, todavía no ha completado todos los datos. Y luego vienen un concepto nuevo, que son las vacunas vectoriales no replicativas, que utilizan como transportador, para decirlo así, un virus distinto al SARS-CoV-2, que está genéticamente modificado, se le sacan todos los genes que provocan la enfermedad, o sea, de tal manera que ese virus no provoca enfermedad por sí mismo, pero sí transporta o toda la proteína S, que es clave dentro de la patogenia del virus, y que debe integrar por lo menos la fracción RBD, que es el dominio de la porción de la proteína S que se une al receptor para generar una respuesta inmunitaria. Y ahí tenemos la vacuna de Oxford AstraZeneca, la Sputnik V,
CanSino y Janssen. Y luego un enfoque totalmente distinto, que es el enfoque de ARN mensajero, que es un enfoque pionero que esto se puede utilizar para futuras vacunas. Esto es, se inyecta el material genético dentro de diríamos, dentro de una vacuna, de una nanopartícula, generalmente lipídica, y ahí lleva el material genético porque las células empiecen a producir los anticuerpos contra la proteína S y contra el dominio del receptor. O sea, el trabajo lo tiene que hacer básicamente la misma célula humana. No viene el inmunógeno preparado, no viene el antígeno preparado, sino que el antígeno tiene información genética para preparar el antígeno y rápidamente se fabrica anticuerpos y ese antígeno prácticamente se elimina. Ahí está Moderna, Pfizer, BioNTech y CureVac, que son los 3 modelos. Yendo a la vacuna de ARN mensajero, la de Moderna y Pfizer están en uso, la CureVac está en fase 3, que están haciendo estudios en Argentina, Pfizer hizo estudios en Argentina con el doctor Fernando Pollack, CureVac es un estudio multicéntrico, y después tenemos las vacunas vectoriales, que son virus no proliferativos, no replicativos. Oxford utilizó un adenovirus de chimpancé, diríamos. ¿Y por qué utilizó el de chimpancé? Porque siempre se especula, o se especuló, si usábamos adenovirus humano y teníamos anticuerpos preformados por infecciones pasadas, podían bloquear la respuesta inmunológica. Y luego están los adenovirus humanos, que son el ADN26 y el ADN5. La vacuna rusa utiliza los dos, el ADN26 en la primera dosis y el ADN5 en la segunda. Por eso en realidad son vacunas de 2 componentes, no de primera dosis y de segunda dosis, dado que los 2 componentes son distintos. Y luego tenemos la vacuna de CanSino, que utiliza el adenovirus 5. El adenovirus 5 es uno de los adenovirus más comunes que dan enfermedad. Por eso luego van a ver ustedes que la estrategia de CanSino fue analizar, diríamos, aquellos individuos que tenían títulos altos de anticuerpos o títulos bajos. Para este adenovirus 5, la vacuna de Johnson & Johnson, Janssen, adenovirus 26, y después tenemos las vacunas estimadas que hablamos de China. Un tema fundamental para entender todo esto es que la inmunidad con el SARS-CoV-2 requiere la presencia de anticuerpos neutralizantes como la actividad de inmunidad celular, especialmente linfocitos T activados, CD4 y CD8. Los CD4 ustedes saben que son los que actúan en la fase aguda y los CD4 los que guardan la memoria inmunológica. Y a su vez hay que recordar que la proteína S presenta básicamente 2 subunidades, una S1 que es la parte del dominio que se une al receptor, que se conoce con el nombre RBD, con lo cual nosotros tenemos que siempre fabricar anticuerpos contra esta proteína, y la porción 2 es la que mediatiza la función viral y la membrana celular para penetrar en la célula. Esto está dentro de la proteína, por eso hay algunas de las estructuras que uno prepara vacunas con toda la proteína S, incluyendo estas 2 porciones, diríamos con la idea de provocar anticuerpos no solo con el RB2, sino también para toda la proteína Spike. Los linfocitos CD4 son los responsables de la inmunidad celular y estimular a la célula B para producir anticuerpos neutralizantes, son claves para la memoria inmunológica. Pero los CD4 o natural killer o citotóxicos son los encargados de lisar las células infectadas por el virus, que son claves en la inmunidad aguda. Cuando hay vacunas que no estimulan este sistema de inmunidad celular, requieren tener títulos muy altos de anticuerpos neutralizantes, con lo cual son vacunas que en teoría van a necesitar revacunaciones para tener títulos neutralizantes. El mejor modelo de poco estímulo a la inmunidad celular son las vacunas de virus inactivados. Sin embargo, fíjense ustedes que el paradigma son que tenemos algunas vacunas, como hepatitis A, para dar un ejemplo, o rabia, que con muy pocas dosis siguen manteniendo a través del tiempo anticuerpos neutralizantes, con lo cual quizás pueda haber algún tipo de memoria inmunológica que no se estudió, por lo menos en estas vacunas.
Uno de los temas interesantes es cómo se mide la vacuna de COVID-19. Uno dice, jugamos al modelo clásico. El modelo clásico es un grupo vacunado, un grupo no vacunado, generalmente placebo, 1 a 1, y decir, el individuo vacunado, cuánto adquiere la enfermedad, y los otros, cuánto no adquiere la enfermedad, y en el caso del COVID-19 es cualquier forma de enfermedad, leve, moderado o grave, e incluso algunas vacunas introdujeron el concepto de cómo actúa sobre el asintomático. El otro modelo en una pandemia es cómo evitar las formas graves o muertes. Por eso es lo que ustedes ven rápidamente cuando dicen tiene una inmunidad global X esta vacuna, pero evita el 90% de los casos graves. Entonces, otra manera de medir la eficacia es decir, bueno, tenemos que aceptar la que eficacia global es baja, pero para las formas graves es muy alta. Después también hay otro modelo de comparación, que es una dosis versus dosis, y el tercer punto, que es una discusión, diríamos que Argentina se ha instalado, a los cuántos días de vacunación aparece la protección. No es lo mismo que aparezca a los 30 días que aparezca a los 10 o 14 días de vacunado. Como ustedes ven, todos estos modelos son fundamentales para tratar una estrategia de vacunación y a veces uno puede salir un poco de los conceptos clásicos de la protección en vacunas. El otro tema que es muy interesante es cómo se han comunicado muchos resultados de la fase 3. Muchas veces lo hicieron las compañías farmacéuticas como liberación de prensa. Entonces, hemos investigado la vacuna, hicimos un análisis interino o intermedio, como prefieren los españoles, y da tanto resultado. Y después apareció en las publicaciones. Pero si ustedes analizan, por ejemplo, las vacunas chinas, todavía no tienen publicaciones de la fase 3. Es probable que lo tengan pronto. Pero hoy por hoy estamos utilizando la vacuna china en base a los datos que provee los laboratorios productores, los analizan las autoridades de los países que corresponda y se autoriza su uso. Esto, en situaciones normales de vacuna, no puede ocurrir. ¿Está claro? Generalmente las vacunas preparan sus publicaciones y junto con eso presentan el dossier a las autoridades respectivas. Vamos a analizar un poco las vacunas, diríamos, que tenemos. Esta es la vacuna de Pfizer, es el estudio, fíjense ustedes, el primer estudio de fase 2, en el cual Pfizer primero, en lo que es gris, que ustedes ven acá, y aquí, fíjense ustedes, ¿no? Esto es placebo, y estos son distintas dosis que utilizó la vacuna de Pfizer, 10, 30 y 100 microgramos, mostrando cómo los títulos de anticuerpos, diríamos, a través del tiempo, y fíjense ustedes que durante los primeros 7 a 10 días, ustedes tienen poco título de anticuerpos. Lo que ustedes ven, y ya los títulos son más altos a medida que va pasando el tiempo, diríamos. Y esto es, fíjense ustedes, para compararlo, trabajadores de la salud que adquirieron la enfermedad, que en el fondo son como suero de convaleciente, y como las vacunas a dosis de 30 y de 100 microgramos tienen una muy buena respuesta inmunológica comparativa con los individuos que tuvieron la enfermedad. Acá es los anticuerpos neutralizantes, porque ustedes tienen que tienen anticuerpos contra el RBD, contra la proteína S que se mide por técnica de ELISA habitualmente, pero los anticuerpos más importantes son los neutralizantes, diríamos, que acá se estudiaron con 50% del suero, se puede estudiar con virus, en cultivos celulares o se puede estudiar con pseudovirus que se prepara en laboratorio y nuevamente las vacunas son bastante parecidos a los sueros de convalecientes. Pfizer estudió en la fase 3, 45.538 participantes, tuvieron 170 casos de COVID, con 102 en el grupo placebo y 8 en el grupo vacunado, y fíjense que los casos graves fueron 9 a 1, con una eficacia global de un 95% y con una eficacia mayor de 65 años de un 94%. Los efectos adversos en los estudios fueron realmente
muy bajos, porque hay un tema que es importante para los efectos adversos, que es entender que el efecto adverso, para aparecer, necesita rodaje la vacuna, necesita que se van construyendo. Por eso los efectos de anafilaxia grave, diríamos que apareció con la vacuna de RNA mensajero, aparecieron cuando se vacunaron mucha cantidad de individuos y en general se considera hoy por hoy que es alrededor de 12 por cada 1 millón de dosis aplicadas. Acá tiene un tema, esto es, después lo vamos a ver, vamos a pasarlo, el primer país que hizo un estudio de efectividad, como fue el de Israel, que lo vamos a ver al final. La vacuna Moderna, que es una vacuna muy interesante, es una vacuna, diríamos, que utiliza una alta cantidad, fíjense ustedes, 100 microgramos por dosis, utilizó 30.000, con una eficacia muy parecida a la de Pfizer, 94, con una eficacia con una dosis en el estudio de 30.000 participantes de un 94%, luego del día 14 al 21. Y también tuvo realmente bajos efectos adversos. Fíjense ustedes, la vacuna Moderna, cuando ustedes analizan, cuando compararon 25 microgramos contra 100 microgramos, que fue la dosis final, fíjense ustedes que los títulos eran bastante inferiores al día 15, diríamos, contra ELISA, contra la unión, el dominio de la unión al receptor, comparado con 100 microgramos. Teniendo en cuenta esto, y esto es una fase 2 típica, es que decidieron avanzar para utilizar este tema. Y el otro dato interesante, fíjense ustedes que la segunda dosis se da el día 29 y como prácticamente tiene un efecto booster. Sobre 109 de predosis, como saltó a 189 y luego los títulos se van estabilizando hasta el día 57, que fue el tiempo que tuvo este estudio. O sea, la segunda dosis parecería en casi todos los estudios que actúa como un booster. Y acá tienen ustedes lo mismo, fíjense ustedes, las primeras dosis de vacuna, esto es, diríamos, con anticuerpos neutralizantes, estos son la primera dosis, ustedes dan el booster y miren cómo trepan rápidamente los anticuerpos, diríamos, en forma importante. Porque ojo que acá tenemos 32 o 64 y saltan muy alto a 512, ¿no? Lo que habla bien claro a los títulos. Muy parecido, fíjense ustedes aquí, al suero de convaleciente. Quiere decir, demostrando que la vacuna tiene una respuesta inmunológica, inclusive un poco por encima del suero de convaleciente. Ellos estudiaron la eficacia, se los comenté, la eficacia Moderna aparece a los 14 días de la primera dosis, que esto es muy importante, con lo cual con una dosis, si uno hace una estrategia de una dosis, uno puede tener rápidamente niveles de protección. Vamos a la vacuna que nosotros utilizamos, la vacuna Sputnik V, y acá tienen ustedes, es una vacuna que fíjense ustedes que acá está ya el adenovirus de primer componente y el adenovirus de segundo componente, que esta es la forma A-20, que es la que estamos usando en el país, y miren ustedes, diríamos que el día 21, fíjense ustedes, ya tiene títulos muy altos. Si ustedes analizan esto es IgG, son títulos recíprocos para leerlos bien, al dominio del receptor que se une al AC2. Fíjense ustedes, y cómo siguen subiendo luego de la segunda dosis, que está aquí para arriba. Y acá está el suero de convaleciente. Fíjense ustedes que es muy parecido a cómo evoluciona el suero de convaleciente. Miren ustedes la media, y miren la media acá, es prácticamente similar. Esto está publicado en el Lancet, demostrando que la vacuna de Sputnik V tiene una muy buena componentes y la respuesta, fíjense ustedes, con el primer componente, la media es 1600 y con el segundo componente salta prácticamente a 6400. Lo que habla de la importancia de vacunar con los dos componentes. La vacuna Sputnik, los datos que presentaron inicialmente a la MAP fueron 40.000, análisis de los 7 días de la segunda dosis 18.000, con un 95%
de eficacia a los 45 días la primera dosis, pero todavía la segunda, y uno 21,4 a los 28 días de la primera dosis. Y vean ustedes que el impacto en casos graves, por ejemplo, fue mucho más bajo en el grupo vacunado. Posteriormente, David Legunov publicó estos trabajos en el Lancet hace muy poco, en el cual estudiaron 21.000 voluntarios, casi 22.000, con un modelo de 3-1. Vacunaron a 3 individuos con vacuna y a 1 con placebo, y fíjense ustedes el número de casos globales que tuvimos con la vacuna fue con una efectividad de 91.6, con una diferencia estadísticamente significativa. Y esta vacuna de Sputnik V frente a los casos graves de coronavirus fue de un 100%. Y la eficacia mayor de 60 años fue de 91,8 después de la segunda dosis, lo que habla bien a las claras que es una vacuna sólida que se puede utilizar perfectamente a todas las edades a partir de los 18 años. Y esto es otro dato interesante, mejor graficado, fíjense el número de casos confirmados en porcentaje en los individuos vacunados y en los individuos que no se vacunaron, que recibieron placebo. Y a medida que, fíjense ustedes qué interesante, hasta el día 14, esto es más o menos 15, 18, 14, pero a partir del día 20, 21, cómo se despegan prácticamente los casos, ¿no? Así que esto revela claramente, diríamos, cómo van bajando los casos a medida que la vacuna se va utilizando. Vamos a analizar un tema que se tiene que pensar. ¿Cuánto me sirve la primera dosis de la vacuna de Sputnik V? Fíjense ustedes, después del día 14 de la primera dosis, diríamos, ocurrieron 30 casos sobre casi 15.000 vacunados, con una eficacia del 87,6%. Con lo cual, si uno da una primera dosis al día 14, ya la eficacia para cualquier forma de vacuna es estadísticamente significativa y muy alta, 87,6. Y luego de la segunda dosis, fíjense ustedes, y después de 28 días de la primera, ya sube a casi 21,1%. Diríamos, el prospecto dice que hay que dar las 2 dosis cada 21 días, diríamos. Pero el Instituto Gamaleya, en un comunicado por el director Alejandro Ginsburg, consideró que hasta 60 días se podía dar el intervalo de dosis entre la primera y la segunda. Con estos datos, uno, ¿qué tendría que decir al paciente? Mire, usted recibió la vacuna, los primeros 14 días tiene que seguir extremando los cuidados, pero luego ahí empieza a tener un porcentaje bueno de eficacia, no para que vaya, diríamos, a una discoteca y se junte con alguna de las chicas lindas que están acá escuchándonos, sino básicamente porque ya tiene un buen nivel de porcentaje. La doctora Rago, Marcela Rago, se rió interesantemente en este tema. Muy bien. Y acá tienen otro dato que es interesante. Marcela, fíjese usted, estos son los títulos mayores de 18 a 30 años. Esto es IgG, ELISA, unión al receptor. Fíjese que son los individuos menores de 30 años tienen los títulos más altos cuando usted los compara con otras edades. Sin embargo, los mayores de 60 años, fíjense ustedes, siguen teniendo un nivel de protección, un nivel de anticuerpos bastante alto, como ustedes ven acá. Fíjense que es interesante esto, como la vacuna también estimula a los mayores de 60 años. Y si uno va a los anticuerpos neutralizantes, ocurre más o menos lo mismo, pero nuevamente, pero los mayores de 60 años tienen un nivel de protección bastante aceptable, fíjense, incluso mayores que los de 51 a 60 años. En el estudio de Sputnik se incorporaron también comorbilidades, diabéticos, hipertensos, enfermedades pulmonares crónicas. Quiere decir que estamos con una vacuna que, si llega a venir en buena cantidad, es una excelente vacuna para armar una estrategia de vacunación, diríamos, en la Argentina. Acá tienen ustedes el grupo de mayores, que yo les comentaba, la vacuna Sputnik, 2100, un 97% tuvo hipertensión, diabetes, dislipemia, etcétera, con esta eficacia que estamos acá. Y fíjense ustedes que los mayores de 60 años, a los
28 días tenían anticuerpos específicos prácticamente en el 100%. O sea, aquí no se ve una cosa que se ve en otras vacunas, que es la inmunosenescencia, por lo menos en el corto plazo. Y acá tienen un modelo interesante, que esto se lo saqué al Instituto Sputnik, que está la importancia que usted da la segunda dosis y cómo trepan al utilizar el componente de adenovirus 5, cómo trepan estos componentes en forma importante. En cambio, cuando uno da componente único, fíjense ustedes, ¿no?, cómo tiene mayor tendencia a caer los anticuerpos más rápido. Y cuando uso primera y segunda dosis igual, los títulos son mejores que una sola dosis, pero también tienen un menor impacto en los títulos a este respecto. Vamos a otra vacuna que nosotros estamos usando, que es la vacuna de AstraZeneca Oxford. Fíjense ustedes, el primer estudio los ingleses la compararon con la vacuna cuadrivalente de meningococo, y ustedes ven acá que la vacuna, fíjense ustedes, hasta el día 6, hasta el día 7, la vacuna tiene los títulos muy similares a los que recibieron placebo. Luego, fíjense ustedes cómo la vacuna empiezan a trepar los títulos, al día 28, fíjense ustedes, y cómo los títulos se mantienen bastante altos hasta el día 56. Cuando ustedes dan el booster, al día 28, por supuesto, trepa mucho más rápidamente. Porque no nos olvidemos que mientras acá estamos hablando de 1000, acá estamos hablando de que prácticamente 10.000. Para que ustedes entiendan esta escala, esto es unidades de ELISA. Quiere decir que yo miro esto, ustedes pueden decir, López, ¿podemos dar esta vacuna a una sola dosis? ¿No? Porque los títulos, dando de entrada, fíjese usted que empiezan a subir, que es interesante, ¿no? Y cuando ustedes dan el booster, se compara con suero de convalecientes, como ustedes ven acá, ¿no? Diríamos, en el cual la enfermedad severa está más azul, la enfermedad más leve está en verde, azul no, digo, en verde oscuro, y esto en verde claro, y acá hay algunos individuos asintomáticos. Y la vacuna se comporta bastante bien en ese aspecto, si bien los niveles son un poco menores. Y cuando ustedes analizan, por ejemplo, este es un gráfico bastante complejo, pero vamos a tratar de hacerlo simple. Fíjense ustedes, esto es el placebo, no levantó títulos, esto es, en cambio, fíjense ustedes, la vacuna, como los títulos a través del tiempo van aumentando y se van manteniendo bastante altos. Fíjense, hasta semana 42, 56, que son prácticamente 8 a 10 semanas. Obviamente, cuando uno da el booster, los títulos son, en general, mayores, como ustedes ven acá. Y los títulos, fíjense ustedes, diríamos, se comparan bastante bien cuando dan el booster con pacientes con COVID confirmado o trabajadores de la salud que tuvieron anticuerpos para el COVID. Enrolaron 22.690 participantes, Reino Unido y Brasil, incluyendo adultos mayores con comorbilidades, y la vacuna tuvo, cuando usaba 2 dosis completa o estándar, con intervalo de 30 días, una eficacia baja, 62%. En cambio, cuando usó, por un error metodológico de carga, yo lo puse acá para no confundir, cuando usaba la primera dosis menos dosis, la mitad de dosis, y después la dosis completa, la eficacia fue 90%, y la eficacia combinada fue de un 70%. Esto dio mucha discusión, porque fíjense ustedes, en 2.741 individuos recibieron media dosis y la eficacia fue un 90%, ¿no? Comparado con la dosis estándar, que es 5 por 10 a la décima partículas virales. Esto todavía no está muy bien explicado, hay algunos ensayos a este respecto, pero no se entiende muy bien por qué este tipo de respuesta. Y el otro dato interesante, que después del día 21 de la primera dosis, fíjense, no se observaron casos de COVID, fíjense ustedes, de la primera dosis, ¿no? Y menos de 14 días de la segunda dosis. Quiere decir que ya esta vacuna también, con una dosis, ya empieza a tener eficacia
diríamos, con respecto a esto. Tanto para formas de hospitalización como formas severas. Estas se tomaron luego de 14 días después de la segunda dosis. Pero recientemente hubo un análisis y es muy interesante. Ellos vieron que cuando ustedes analizaban los datos de eficacia menos de 6 semanas, SS es una dosis completa, y son las que estoy mostrando, menos de 6 semanas, fíjense ustedes, menos de 6 semanas, que la eficacia es baja, 55%. Cuando ustedes van a las 6 y 8 semanas, sube un poco, 60%, pero cuando van a las 10 a 12 semanas, fíjense ustedes que la eficacia está en un 76%, cuando el intervalo está entre la primera y segunda dosis. Quiere decir que esta vacuna tiene un fenómeno interesante, que con la primera dosis los anticuerpos van subiendo, diríamos, y va aumentando el título de anticuerpo y con lo cual aumenta la eficacia. Si ustedes analizan 63 y 82, es lo que se está publicando en todo lado de una eficacia luego de la semana 9 de 76% con una dosis. Quiere decir que una de las estrategias usando la vacuna de AstraZeneca es dar una dosis a mayor cantidad de gente, especialmente al adulto mayor, cuidarlo sobre todo la primera semana donde los títulos son bajos, pero así podríamos vacunar y tener títulos de un promedio del 76% luego de las 8 semanas, con lo cual uno podría aumentar toda la mayor cantidad de vacunar al adulto mayor, que para mí personalmente es la población objetivo que tenemos que vacunar en Argentina, porque son los que más internan, los que más utilizan la terapia intensiva y los que más fallecen. La doctora Ana Clara López, yo le diría que el 85% de las muertes son en mayores de 60 años en la Argentina, que es un impacto muy grande. Dicho esto, vamos un poquito a la vacuna de virus inactivado. La vacuna de virus inactivado, yo lo voy a comentar un poco. Esta es la vacuna de Sinovac, que es la vacuna que está aplicando el estado de San Pablo y otros estados de Brasil y Chile. Es como una típica fase 1 y fase 2, donde se estudian distintas concentraciones de microgramos de partículas virales, diríamos, suspendidas, y ustedes ven claramente, diríamos, que a través del tiempo los títulos cómo van aumentando en forma significativa, diríamos, luego de la segunda dosis. En este estudio de fase 2, publicado en el Lancet el año pasado, perdón, la vacuna de Coronavac o Sinovac no estudió inmunidad celular, dado que ellos mismos plantean en la discusión que la vacuna inactivada no induce una adecuada respuesta inmunológica y plantearon la posibilidad que se podría estudiar en la fase 3. El hecho es que Sinovac siguió avanzando y estudió en 3 lugares la vacuna, Turquía, Indonesia y Brasil, con una eficacia dispar. En Turquía 91%, en Indonesia 65% y en Brasil un 50,4%, y en general el laboratorio productor prefiere tomar, diríamos, los datos de Brasil, primero por el tamaño muestral, estudio de eficacia, 1.300 y 1.600 son bajos, no son importantes, debía ser sincero, y en general la autoridad regulatoria no lo toman como propia. ¿Se acuerdan? El diapositivo que les dije, la fase 3 tenía que incluir 30 a 40.000. En casos graves, mostró una eficacia global del 100%, está aprobado en China y se está utilizando en San Pablo y Uruguay y en Chile y otros países de América Latina. Estos datos, estimados amigos, no están publicados. Vamos a la vacuna Sinopharm. La vacuna Sinopharm es importante porque es una vacuna, nuevamente, que Argentina va a utilizar. Fíjense ustedes, este es un estudio, diríamos acá, es placebo, el aluminio, dosis baja, dosis mediana y dosis alta, y ustedes se dan cuenta que en general
la dosis mediana es la que tiene mejor respuesta, ¿no? Esto es antes de la segunda dosis y esto es 14 días después de la segunda dosis. No se sabe cuál es la eficacia en general, ahora vamos a ver, con una sola dosis en la vacuna Sinopharm. Pero fíjense ustedes, si uno mira anticuerpos neutralizantes, nuevamente esto es placebo, esto es una dosis mediana, aquí con una entre 0 al 14 y con otra entre 0 al 21. Quiere decir, nuevamente, ustedes ven que los anticuerpos van creciendo a través del tiempo. Y estos son anticuerpos neutralizantes. Diríamos, si uno toma, fíjese usted, estos son anticuerpos hasta el día 14 y anticuerpos hasta el día 21. Quiere decir que es una vacuna que ya luego del día 14 ya empieza a tener anticuerpos neutralizantes que uno presume que son protectores, aunque nadie sabe cuáles son los títulos protectores. La vacuna Sinopharm usa 4 microgramos por dosis, 2 dosis de intervalo de 21 días. Argentina enroló alrededor de 3.000 voluntarios, estudio de la Fundación Huésped y Vacunar, que la doctora Florencia Kahn, que es como el doctor López Hincha San Lorenzo, participó en forma activa del estudio, con una eficacia global por comunicado de prensa de 79% y con una eficacia para formas graves de un 91%. Esta vacuna tiene un pequeño problema que disminuye su eficacia frente a la variante de cepa de SARS-CoV-2, pero no está adecuadamente estudiada ni para la cepa Manaus, que es la que a nosotros nos preocupa. 2 minutos, creo que estoy en tiempo todavía, 2 minutos importantes, cómo impactan las mutaciones. Diríamos, la mutación del Reino Unido, linaje 1, B1, B117, está en 80 países. La mutación de Sudáfrica, que el linaje B1, 351 en 50 países. Y la mutación de Brasil, linaje P1, la de Manaus, está en varios países, pero había algunos identificados y otros no, por eso está en puntos subjetivos. Si el año que viene me invitan, esto se los completo, diríamos, ¿no? Pero con algún asado, porque esto de dar charlas desde mi casa es medio aburrido. Las 3 variantes comparten 2 cosas. La mutación N5014 y la mutación más compleja E484, que es la que le permite evadir de alguna manera el sistema inmune. ¿Qué hacen estas mutaciones? Por ahora no son estructurales, quiere decir que las vacunas, los sueros de los individuos vacunados, de alguna manera la reconocen a esta mutación. No es una mutación tan estructural para generar una nueva cepa, como pasa con la vacuna de gripe. ¿Está bien? Aumentan la transmisibilidad y alguna de ellas puede evadir el sistema inmune, lo que requiere que te caen los títulos de anticuerpos y vos requerís mayor cantidad de anticuerpos para tener la misma eficacia. Y se especula, y acá puede ser interesante, si puede dar enfermedad más grave, y algunos hablan que la mutación de Brasil, la cepa Manaus, puede reinfectar más fácilmente, porque se han visto algunos casos en Brasil. ¿Cuál es el impacto sobre las vacunas de estas cepas? La cepa de Inglaterra, no hay datos que reduzcan la efectividad de la vacuna de Moderna o Pfizer. No hay datos. Los sueros de vacunados neutralizan perfectamente esta variante. La vacuna de AstraZeneca reporta que es eficaz en un 70% de esa mutación, cuando a las que no mutaban tiene una eficacia mayor. ¿Está bien? Y los sueros de vacuna de Sputnik V neutralizan estas cepas, según estudios que es el Instituto Gamaleya, no publicados. La cepa de Sudáfrica es la más compleja, porque la vacuna de AstraZeneca resultó ineficaz, tuvo una eficacia marginal. Tal es así que ellos suspendieron el plan que tenían preparado para vacunar a mucha cantidad de población en Sudáfrica. La vacuna de Moderna y Pfizer, yo no les traje para no aburrirlos, cómo caen en el laboratorio los títulos de anticuerpos, pero pierden títulos neutralizantes. Para neutralizar completamente esta cepa requiere mayor títulos, diríamos. Con lo cual, ustedes se dan cuenta que algunos autores plantean una tercera dosis si esta cepa se distribuye para tener rápidamente respuesta a booster y aumentar. La vacuna de Janssen, Johnson & Johnson, disminuye mucho su eficacia, cae alrededor del 47%,
Porque ellos, ¿por qué saben esto? Porque Janssen utilizó Sudáfrica como uno de los países para el estudio multicéntrico. Y otra vacuna y no hay datos categóricos. La cepa de Brasil de Manaus, no hay todavía datos de cómo actúan las distintas vacunas, pero yo creo que pronto lo va a ver. Y recuerden que tenemos 2 vacunas en estudio, una la vacuna CanSino sobre todo, que es una vacuna, diríamos, interesante, vectorial, con adenovirus 5, es un adenovirus 5 que se está haciendo un estudio en la Argentina, que el investigador principal es Pedro Can, también hincha San Lorenzo como el que habla, diríamos que está prácticamente en el estudio de la fase 3 y hay algunos datos preliminares con una sola dosis bastante interesante. Yo acá les puse un poco para que vean ustedes cómo cada vacuna tiene su modelo. La vacuna Moderna requiere menos 20 grados, la de Pfizer menos 70, la de heladera, la de Oxford, la CanSino, la Sputnik V, menos 20, heladera Janssen, Sinovac y Sinopharm. Que esto no es un tema menor para la logística, que hay que también tenerlo en cuenta a la hora de la toma de decisiones. Y acá tenemos el primer programa de la vida real de qué pasó con las vacunas. Fíjense ustedes, es Israel que ha vacunado mucha cantidad de individuos y fíjense ustedes el gráfico que yo les mostré como rápidamente para cualquier tipo de enfermedad, como luego del día 14 con la vacuna, esta es la vacuna de Pfizer, trabajo publicado recientemente, como ya los individuos vacunados y no vacunados, como es la incidencia. Este es el grupo de no vacunados y como es el grupo de vacunados. Y para formas sintomáticas es exactamente igual, con lo cual fíjense ustedes que la vacuna ya empieza a tener protección a partir del día 14, que esto es muy importante para la estrategia. Pero miren ustedes los 2 datos más interesantes. Miren ustedes cómo impactó este programa con respecto a la hospitalización en los no vacunados y cómo en los vacunados. Fíjense ustedes realmente qué interesante, ¿no? Cómo impactó rápidamente. Quiere decir que si ustedes vacunaron en forma muy intensa, veríamos muy rápidamente. Y para las formas severas, exactamente igual. Esto es muy... Y para prevenir fallecimiento, rápidamente fue de un 72%. Creo que realmente el trabajo de Noah Dagan realmente es muy interesante, diríamos, para tener en cuenta que los programas de inmunizaciones en forma intensa, cómo responden con esta vacuna de COVID. Quiero hacer para ir terminando algunas reflexiones, ¿no? Los datos de eficacia que se vieron en los estudios de fase 3 son mucho más altos de lo que esperaba la OMS, que con 50% se conformaba, y tanto la FDA como la EMEA, y eso es una buena noticia. Diríamos, nos gustaría tener más publicaciones de la fase 3 de alguna vacuna, especialmente la China, ¿no? Los datos de seguridad finales hay que esperarlos, dado que pueden ocurrir eventos que requieran mayor número de vacunados, y este programa de inmunizaciones es muy importante porque hay un montón de aspectos logísticos, como ustedes ven acá, almacenamiento, distribución, entrenamiento de vacunadores, que es un verdadero desafío. Después tenemos algunas preguntas sobre la vacuna que todavía no tenemos respuesta, pero es una vacuna joven, ¿no? Está todavía en la etapa de adolescente. Duración de la inmunidad de los vacunados, no lo sabemos. Vacunación con una dosis y duración de la inmunidad con dosis única, tampoco lo sabemos. Sabemos que tenemos algún margen para dar la vacuna. ¿Cuál es el título protector? Diferenciar y dar la magnitud de los efectos adversos y si tenemos necesidad o no de dar dosis de refuerzo. ¿Cuál es nuestro plan estratégico? El plan estratégico de Argentina básicamente es primero, fue personal de salud, adultos mayores de 70 y 60 años, diríamos, y acá incluíamos personas residentes en hogares de larga distancia, diríamos, y luego todo el resto de la población, incluyendo el personal de seguridad. Y en general lo que se trató es de respetar este tema, esta franja, ¿no? Como íbamos avanzando. Tuvimos el tema que hemos recibido vacunas que no había datos en mayores de 60 años, como es la vacuna de Sinopharm, con lo cual tuvimos que distribuirlas y aplicarlas a otros grupos que tenían que ser menores de 60 años. Yo creo que la vacuna Sinopharm
Van a aparecer pronto los datos de mayores de 60 años para utilizarlo en todas las edades. Y acá está el verdadero desafío, ¿no? Este plan fue diseñado cuando estaba Ginés González García en el ministerio y lo está siguiendo la actual ministra, la doctora Bisotti. Fíjense ustedes que los mayores de 60 años son 7.400.000. Aunque diéramos una dosis, estamos todavía muy lejos de llegar a vacunar a esta población, que calculamos que hoy por hoy está alrededor del 15% de esta población que vacunamos. Estamos vacunando al personal de salud y estamos entrando en la fuerza de seguridad con la vacuna de Sinopharm. Pero si ustedes analizan que todo este grupo son 14 millones de personas, aún con la primera dosis, estamos muy lejos de llegar, diríamos, a la meta que uno quisiera de vacunación, que para mí me encantaría que el adulto mayor entrara en julio vacunado al menos con una dosis. Este programa de vacunación es muy bueno, balanceado. Lamentablemente las vacunas no han llegado a tiempo para tratar de completar la vacunación del adulto antes de fines de otoño. Recordemos que hay que necesidad también de vacunar con influenza y toda demora de vacunas, los abastecimientos de vacunas, estresa el programa porque aumenta la necesidad de vacunar en menor tiempo y la población objetivo a vacunar se va corriendo y sigue estando expuesta a tener la enfermedad cuando aumente la segunda ola o el tercer rebrote, especialmente en el adulto mayor. Y esto es uno de los desafíos que ayer lo planteó claramente el presidente en su alocución. Creo que con esto más o menos damos un buen panorama. Quiero agradecerle a todos los que han estado, los valientes ahí. Así que muchas gracias por su atención y una enorme gracias por haberme invitado. Bueno, muchas gracias, doctor López. Muy completa la presentación. Buenas tardecitas a todos. Disculpa, soy Silvia González Ayala, tuve un problema de conectividad, así que, por favor, vamos a hacer una excepción. El profesor Eduardo López va a responder algunas preguntas, no van a ser todas, y él tiene un compromiso contraído, ha tenido la gentileza de estar con nosotros, así que responderá algunas preguntas y las que resten nos vamos a ocupar los profesionales que estamos en este panel de responderlas al final tal como estaba programado. Adelante, por favor. Bueno, voy a transmitir algunas de las preguntas que se hicieron en el chat. La verdad que son muchísimas. Hay gente conectada de todo el país, de todas las provincias. Y bueno, vamos a seleccionar algunas, doctor. Una de las preguntas es si pacientes con una dosis de vacuna para COVID-19 podría dar PCR positivo por la vacuna a las 2 semanas y por qué. No, a ver si interpreto la pregunta. Si uno se vacuna y la PCR es positiva, no es por la vacuna, ¿está bien? Ese es el primer punto. Esto puede ser porque usted recibió el virus y está haciendo una infección o presintomática o asintomática, diríamos, si usted no tiene síntomas, pero no es por la vacuna, ¿está bien? Porque la vacuna detecta base de primer. En general, la PCR detecta base de primers, diríamos, y no tiene la partícula viral completa e infectante para que colonice, ¿está bien? La PCR detecta distintos primers, son 3 o 4 de distintas porciones del genoma viral, con lo cual si usted lo tiene, esto es porque usted recibió el virus, ¿no? Pero no es porque la vacuna lo puede dar. Ahora, si usted lleva una dosis y tiene el virus, la PCR positiva y no tuvo enfermedad, es porque es posible que la vacuna también le haya ayudado, ¿no? Perfecto. Otra de las preguntas, doctor, es ¿cuál sería la cobertura poblacional para lograr el efecto rebaño? El uso de las vacunas en las embarazadas y la efectividad en las distintas variantes virales. Bueno, lo que dicen los que hacen modelos matemáticos, que se han equivocado,
dicen los modelos matemáticos y en Estados Unidos que la inmunidad de rebaño tiene que estar por encima del 70%. Anthony Fauci, que es un experto en esto, dice que tiene que estar alrededor del 80%, ¿está bien? Pero yo me pondría contento de que bajemos la enfermedad en los mayores de 60 años, realmente. Pero creo que Argentina este año no va a lograr la inmunidad de rebaño porque como viene el abastecimiento de vacunas nos va a llevar más tiempo, ¿no? Perfecto. Otra de las preguntas es, deseo saber si tiene alguna idea de algún avance de alguna medicación que haga efecto en la inmunidad innata y si hay algún adelanto en los mecanismos inmunitarios macrofágicos, que son los más importantes, y si hay algún adelanto con respecto a los receptores tipo TOL. Repetime un poquito la pregunta. No, porque quería contestar la del embarazo que me olvidé. La mujer embarazada en Estados Unidos se le permite que se vacune. ¿Está bien? Que hable con su obstetra, pero se permite que vacune. No tiene contraindicación el embarazo, sin precaución, que le dice no hay datos en población de muchos embarazadas con respecto a esto. Pero, por ejemplo, al personal de salud embarazado se lo estimule a que se vacune. ¿Está bien? Ahora la preguntita esa de los Toll receptors. No, la otra pregunta, Silvia, creo que querés decir algo y está sin el micrófono. No, sigan con las preguntas, por favor. Perdón. Repito, la pregunta anterior era con respecto a si hay alguna medicación que haga efecto en la inmunidad innata. Bueno, no lo hay para, digamos, por lo menos para la unión de inmunidad innata y COVID no hay medicación. Hubo algunas especulaciones de algunas drogas que se fueron dando, pero esto no está demostrado, ¿no? Con respecto a los Toll receptors, no están estudiados, diríamos, por lo menos en el tema COVID, diríamos, pero ya hay algunos estudios que se están iniciando en la Universidad de Loyola. Stephen Bridge está trabajando en esto, justamente en los Toll receptors para COVID-19. Perfecto. Hay varias preguntas en relación a cuándo dosar anticuerpos después de vacunarse y cuánto tiempo se mantendrían elevados estos anticuerpos. Bueno, voy a empezar por la última. La duración de inmunidad no se sabe, ya lo dijimos. Ahora, esto es para todos, porque esta sí es una pregunta interesante. Hay que saber qué anticuerpo uno tiene que pedir. Porque el dosaje de anticuerpos comunes de ELISA, donde dosa la N, la nucleoproteína, no sirve, porque la vacuna que estamos dando, salvo las chinas, que son toda la partícula viral, son anticuerpos o contra la proteína S o inclusive más específico para el RBD. Entonces, si ustedes van a pedir normalmente, dosame a ver si tengo anticuerpos y le dosa por quimioluminiscencia o por ELISA los anticuerpos IgG y IgM de la nucleocápside, no les sirve. Le va a dar por ahí negativo y ustedes están protegidos. Por eso es que ustedes tienen que pedir específicamente por lo menos anticuerpos contra la proteína S. Y en Argentina, como se usan distintas técnicas para esto, los puntos de corte son distintos y se arma un verdadero lío. Lo mejor es pedir contra el dominio del receptor, contra el RBD, que es realmente la partícula, los anticuerpos que son neutralizantes, ¿no? Acuérdense que hay una correlación, yo no lo quise mostrar, entre anticuerpos de ELISA y anticuerpos neutralizantes, pero tienen que ser específicos. Perfecto. Doctor, un par de preguntas más y creo que ya después pasamos a otro tema. No, podemos seguir, porque... ¿Sí podemos seguir? Sí, podemos seguir porque... Perdón, ¿puedo yo meter una pregunta para el doctor? Así, por supuesto, Florencia. Que sea fácil, Florencia, fácil, porque San Lorenzo anda mal, ¿eh? Sí, de fútbol no hablemos mejor. No, yo por eso, nosotros lo retiramos por eso.
Yo lo que quería preguntar, en realidad sabemos que la inmunidad humoral es mucho más fácil de medir que la inmunidad celular, pero cuando nosotros hablamos de inmunidad de rebaño, sabemos que las personas por infección natural, por decirlo de alguna manera, muchas veces tienen una respuesta humoral bastante pobre, o que a los pocos meses el título de anticuerpos decae rápidamente, y claro que la inmunidad celular es mucho más compleja de medir, pero cuando pensamos en el concepto de inmunidad de rebaño, ¿podemos pensar que los que ya estuvieron en algún momento en contacto con el virus tengan a su memoria inmunológica como parte de ese pool de protección, digamos? ¿Podemos tener en cuenta eso? Es fácil, es una pavada. No, sí lo tienen. No, sí lo tienen. Si me dejan compartir nuevamente la pantalla, les voy a mostrar un diapositivo. Pido disculpas, pero hay un diapositivo muy interesante que es, a ver si lo puedo detectar. Yo tengo un diapositivo acá que es, acá está. Miren perdón. Acá está. Yo les digo la verdad, lo habíamos practicado con la doctora Florencia, que me hiciera esta pregunta. Miren ustedes qué interesante, ¿no? Fíjense ustedes, estos son anticuerpos neutralizantes y estos son anticuerpos ELISA. Miren los controles sanos que no tuvieron contacto con el virus, no tienen anticuerpos, ni por ELISA ni por neutralizantes. Los que tuvieron enfermedad por el MERS, que es un primo lejano de este, no tiene. Los enfermos que tienen infección asintomática están en este orden. Pero cuando tienen enfermedad severa o moderada, ven que los anticuerpos son de mucho mayor. Lo mismo pasa acá. Los individuos asintomáticos responden con anticuerpos neutralizantes, pero los que tienen mayores títulos son los que tuvieron enfermedad más grave. ¿Está claro? Quiere decir que estos individuos pueden ir perdiendo a través del tiempo, diríamos, este tema de los anticuerpos, pero es probable que estos anticuerpos queden en memoria inmunológica, diríamos. Y la memoria inmunológica, diríamos, se activa inmediatamente, que es el principio de cómo la hepatitis B, que desaparecen los anticuerpos cuando hay exposición al virus, y esto Florencia sabe mucho más que yo porque maneja enfermos con este riesgo, aumentan los títulos de anticuerpos a pesar que son negativos inicialmente, es porque hay memoria inmunológica, ¿no? No sé si te respondí. Sí, perfecto. Digo, pensando en la inmunidad de rebaño, que digamos, solo vemos la parte humoral, pero probablemente, yo también me conformo con que se vacune la población objetivo y por lo menos se deje de morir la gente por esto, aunque los casos no bajen tanto, ¿no? Está bien. Le aclaro a la gente que en el comité de expertos nosotros somos mayoría, porque hay 3 o 4 hinchas de San Lorenzo. ¿Está claro? Le digo para que sepa que primero tenemos 10 minutos de discusión sobre fútbol. Doctor, hay algunas preguntas con respecto a algunas enfermedades en particular. Preguntan cuál sería la eficacia de las vacunas en pacientes inmunodeprimidos o oncológicos en tratamiento con quimioterapia. Y también hay una pregunta con respecto a la Sputnik, si está contraindicada en la esclerosis lateral amiotrófica. Bueno, no hay estudios de cuánto es la eficacia en pacientes inmunocomprometidos con tratamiento de droga inmunosupresora, pero sí es un grupo que se estimula a vacunar. ¿Está claro? Porque aunque respondan con menos título de anticuerpo, el riesgo de adquirir COVID y enfermarse de forma grave es muy importante. Y la otra era...
Y con respecto a la esclerosis lateral amiotrófica, si está Bueno, ahí podemos, se lo dejo después que contesten las demás panelistas. Yo creo que lo vacunaría, no creo que haya riesgo, igual que la esclerosis múltiple. Yo lo vacunaría realmente. Otra de las preguntas es en relación a los efectos adversos de la vacuna de Oxford. ¿Qué se sabe relacionado con las coagulopatías? Bueno, se está estudiando, pero la OMS y la EMA dijeron que la vacuna es eficaz y que no hay ningún problema en seguir vacunando. Se está estudiando los fenómenos trombóticos, hay que tener cuidado con drogas anticonceptivas. Se sabe que las drogas anticonceptivas son protrombóticas, entonces se está estudiando, pero hoy por hoy creo que hay que seguir dándola. El comité de expertos tácitamente todos seguimos sosteniendo que hay que vacunar con la vacuna de AstraZeneca, por lo menos la que tengamos, la que esté llegando, ¿no? Sí, perdón, y quería agregar, perdón, doctor, quería agregar que la realidad es que muchos países se pudieron dar el lujo de hacer una pausa en la aplicación de esta vacuna porque tienen disponibilidad de otras. Cuando uno ve la cantidad de casos de trombosis que hubo digamos, respecto a los millones que recibieron la vacuna, es mucho mayor el riesgo de no vacunar a los adultos mayores que el riesgo de tener trombosis. Entonces, si uno tiene para elegir, se puede dar el lujo de hacer una pausa y esperar, pero los que tenemos, digamos, los que tenemos menos disponibilidad, si no hay un dato muy contundente que obligue a la vacunación, riesgo-beneficio, hay que continuar. Está bien. Bueno, yo lo voy a tener que dejar ahora. Les quiero agradecer mucho, quedan en mejores manos que las mías. Realmente quiero felicitar a los organizadores por 571 participantes. No, me supera, Silvia, así que te felicito. A mí me dijeron que vos entraste tarde porque se te había escapado el perro, el boyero de Coso, de Berna. La doctora tiene un perro espectacular, ¿eh? Acá está, mostrarlo. Bueno, gracias, Silvia. Eduardo, muchísimas gracias. Y vamos a complementar algunos aspectos, sobre todo referido al antecedente de enfermedad neurológica, en la parte final. Bueno, Eduardo.